Había una persona en mi vida que me estaba destruyendo lentamente. Cada conversación me dejaba agotado, cada interacción me hacía dudar de mí mismo. Cada vez que pensaba en esta persona, sentía una mezcla de culpa, ansiedad y resentimiento, pero no podía irme, porque me decía a mí mismo que era egoísta soltar a las personas, que el amor verdadero significa aguantar, que si tan solo fuera más paciente, más compasivo, más comprensivo, la relación mejoraría. Estaba equivocado, y esa creencia casi me destruyó, hasta que finalmente, desesperado y exhausto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Solté a esta persona, y luego solté a otras. Todas las relaciones que me drenaban, que me minimizaban, que me hacían sentir menos que humano. Las solté todas, y lo que descubrí del otro lado de ese soltar cambió mi vida para siempre. Cambió mi comprensión del amor, de la compasión, de lo que significa realmente ser espiritual. Hoy voy a compartir contigo exactamente qué descubrí. Y te advierto, esto va a desafiar algunas de tus creencias más profundas sobre las relaciones, la lealtad y el perdón. Porque lo que el budismo enseña sobre las personas tóxicas no es lo que la mayoría de la gente piensa. Primero, necesitas entender lo que realmente significa una persona tóxica, porque este término se usa tanto que ha perdido su significado. No todas las personas difíciles son tóxicas. No todas las personas con las que tienes conflictos son tóxicas. Y no todas las personas que no están de acuerdo contigo son tóxicas. Una persona tóxica es algo muy específico, y reconocer la diferencia es crucial. Una persona tóxica es alguien que consistentemente te drena, te minimiza, te manipula o te daña, y que no muestra ninguna voluntad real de cambiar o tomar responsabilidad por su comportamiento. Es el patrón lo que define la toxicidad. No un mal día, no un momento difícil, sino un patrón repetitivo de comportamiento dañino, sin remordimiento genuino, sin cambio real, sin responsabilidad. Las personas tóxicas vienen en muchas formas. Está el narcisista, que hace que todo sea sobre ellos, que nunca puede admitir estar equivocados, que te culpan por sus propios problemas. Está el vampiro emocional, que constantemente necesita tu energía, tu validación, tu apoyo, pero nunca está ahí para ti cuando lo necesitas. Está el crítico constante, que te hace sentir que nunca eres suficiente, que siempre encuentra lo que está mal contigo. Está el manipulador, que usa la culpa, el miedo o la obligación para controlarte. Está el saboteador, que conscientemente o inconscientemente socava tu éxito, tu felicidad, tu crecimiento. Y aquí está lo que hace que estas relaciones sean tan difíciles de dejar. A menudo estas personas son hábiles en hacer que sientas que eres tú el problema. Te hacen sentir que si tan solo fueras más paciente, más comprensivo, más amoroso, la relación funcionaría. Te hacen sentir culpable por considerar irte. Te hacen sentir egoísta por priorizar tu bienestar. Y si tienes una práctica espiritual, especialmente una como el budismo, que enfatiza la compasión y el perdón, te sientes aún más atrapado, porque te dices, un buen budista no abandona a las personas. Un buen budista es compasivo con todos. Un buen budista perdona todo. Pero aquí está lo que descubrí que el budismo realmente enseña. La compasión no significa permitir que otros te dañen. El perdón no significa permanecer en relaciones destructivas. Y ser espiritual no significa ser un felpudo. De hecho, soltar relaciones tóxicas es uno de los actos más compasivos y espirituales que puedes hacer. No solo para ti, también para la otra persona. Déjame compartir mi historia completa, porque creo que ilustra algo importante. La persona que mencioné al principio era alguien cercano a mí. Alguien que debería haber sido una fuente de amor y apoyo. Pero en lugar de eso, era una fuente constante de crítica,
manipulación y dolor emocional. Cada vez que estaba con esta persona, me sentía pequeño. Sentía que todo lo que hacía estaba mal. Sentía que nunca era suficiente. Y pasé años tratando de arreglar la relación. Fui a terapia, leí libros, practiqué técnicas de comunicación, establecí límites, pero nada funcionaba. Porque para que una relación cambie, ambas personas deben estar dispuestas a trabajar en ella, y esta persona no estaba. Cada vez que intentaba tener una conversación honesta, era culpado de ser demasiado sensible. Cada vez que establecía un límite, era acusado de ser egoísta. Cada vez que expresaba mi dolor, era minimizado o convertido en algo sobre ellos. Pero yo seguía ahí, porque me habían enseñado que el amor significa no rendirse, que la familia es para siempre, que las personas espirituales aguantan. Y esas creencias me mantuvieron atrapado en una relación que me estaba destruyendo lentamente. Hasta que un día estaba tan agotado, tan vacío, tan perdido, que algo tuvo que ceder. Fui a hablar con un maestro budista. Le expliqué la situación y esperaba que me dijera que necesitaba ser más paciente, más compasivo, que necesitaba trabajar más en mí mismo. Pero no lo hizo. Me miró directamente a los ojos y dijo algo que cambió mi vida. El budismo enseña compasión para todos los seres, pero compasión no significa permitir que alguien te use como saco de boxeo. Puedes tener compasión por alguien desde la distancia. Puedes desear su bienestar sin permitir que te destruyan. Me explicó algo que nunca había considerado. Al permanecer en una relación tóxica, no solo me estaba dañando a mí mismo, también estaba permitiendo que la otra persona continuara con patrones destructivos sin consecuencias. Estaba siendo cómplice en su comportamiento dañino, y eso no era compasivo, era codependencia disfrazada de espiritualidad. Esta conversación me dio permiso para hacer lo que sabía en mi corazón que necesitaba hacer. Solté. Terminé la relación. Y no fue fácil. Hubo culpa. Hubo duelo, hubo momentos donde dudé de mí mismo, pero me mantuve firme, y lo que descubrí en los meses siguientes fue nada menos que revolucionario. El primer descubrimiento fue cuánta energía había estado usando solo para mantener esa relación. Es como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años sin darme cuenta. Y de repente, la mochila se fue, y podía respirar. Podía pensar claramente, tenía energía para otras cosas, energía que antes iba completamente a gestionar la dinámica tóxica. Me di cuenta de que había estado viviendo en un estado constante de tensión. Mi cuerpo siempre estaba preparado para la próxima crítica, el próximo ataque, la próxima ola de culpa. Y ese estado de hipervigilancia era agotador. Pero lo había normalizado tanto que ni siquiera me daba cuenta de cuánta energía consumía hasta que se fue. El segundo descubrimiento fue cuánto de mi identidad había sido moldeada por esta relación tóxica. Cuando estás constantemente recibiendo mensajes de que no eres suficiente, de que hay algo mal contigo, de que tus sentimientos no son válidos, comienzas a creer esos mensajes. Comienzas a verte a ti mismo a través de los ojos de la persona tóxica, y esa imagen distorsionada se convierte en tu autoimagen. Cuando solté la relación, fue como si lentamente estuviera limpiando un espejo sucio. Poco a poco, comencé a verme claramente por primera vez, y la persona que vi era completamente diferente de la persona que la relación tóxica me había hecho creer que era. No era débil, no era egoísta, no era el problema. Era simplemente una persona imperfecta haciendo lo mejor que podía. Y eso era suficiente. El tercer descubrimiento, y este fue profundo, fue cuánto espacio se abrió en mi vida cuando solté. No solo espacio físico o temporal, sino espacio energético y emocional. Y en ese espacio, nuevas relaciones comenzaron a florecer. Relaciones sanas, relaciones donde había reciprocidad,
relaciones donde me sentía visto, valorado, apoyado. Es como si al soltar la relación tóxica hubiera creado un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Pero en lugar de llenarse con más toxicidad, se llenó con salud, con personas que realmente se preocupaban por mí, con conexiones que me elevaban en lugar de arrastrarme hacia abajo. Y me di cuenta de algo: las relaciones tóxicas no solo te dañan directamente, también bloquean el flujo de relaciones sanas hacia tu vida, porque no hay espacio, porque toda tu energía está yendo hacia gestionar la toxicidad. El cuarto descubrimiento cambió completamente mi comprensión de la compasión budista. Descubrí que podía tener compasión genuina por la persona que solté sin estar en relación con ella. Podía desear su sanación, su paz, su crecimiento. Podía reconocer que su comportamiento tóxico venía de su propio dolor, de sus propias heridas no sanadas, y aún así podía elegir no ser el objetivo de ese dolor. El budismo enseña que todos los seres están sufriendo, y ese sufrimiento es lo que impulsa el comportamiento dañino. Las personas lastiman a otros porque están lastimadas, y cuando entiendes esto, puedes tener compasión. Pero la compasión no requiere proximidad, no requiere que te quedes en el fuego para probar que no estás enojado con el fuego por quemarte. De hecho, descubrí que desde la distancia podía tener aún más compasión, porque ya no estaba constantemente siendo herido, ya no estaba constantemente a la defensiva. Podía ver a la persona con claridad, podía ver su sufrimiento, y podía desear sinceramente que encontraran sanación, pero podía hacer todo eso sin sacrificarme en el altar de su incapacidad de asumir responsabilidad. El quinto descubrimiento fue sobre los límites. Antes pensaba que los límites eran egoístas, que las personas espirituales no necesitaban límites porque estaban abiertas a todos. Pero descubrí que lo opuesto es verdad. Los límites son un acto de autocompasión, y sin autocompasión no puedes tener compasión genuina por otros. Los budistas hablan de los 4 inconmensurables: amor bondadoso, compasión, alegría empática y ecuanimidad. Y todos estos comienzan con uno mismo. Debes tener amor bondadoso hacia ti mismo. Debes tener compasión por tu propio sufrimiento. De lo contrario, tu compasión por otros se convierte en codependencia, se convierte en permitir que otros te dañen en nombre de ser espiritual. Los límites son la forma en que honras tu propia humanidad, son la forma en que dices: yo también importo, mi bienestar también importa, mi paz también importa. Y cuando estableces límites claros, sucede algo interesante. Las personas sanas los respetan. Las personas tóxicas los violan constantemente, y esa es información valiosa. El sexto descubrimiento fue sobre el perdón. Durante mucho tiempo pensé que perdonar significaba volver a la relación. Pensé que si realmente había perdonado, debería estar dispuesto a darle otra oportunidad a la persona. Pero descubrí que el perdón y la reconciliación son 2 cosas completamente diferentes. Puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida. El perdón es para ti. Es soltar el resentimiento que te está envenenando. Es decidir no cargar más el peso del pasado. Es reconocer lo que sucedió, procesarlo y seguir adelante. Pero seguir adelante no significa necesariamente seguir adelante con esa persona en tu vida. La reconciliación requiere 2 personas dispuestas. Requiere que la persona que causó daño reconozca el daño, tome responsabilidad y demuestre un cambio genuino. Y si eso no está presente, la reconciliación no es posible. Y está bien. Puedes perdonar sin reconciliar. Puedes soltar sin regresar. El séptimo descubrimiento fue probablemente el más liberador. Descubrí que soltar no es un fracaso. Durante mucho tiempo me sentí como si soltar significara que yo había fallado,
que si hubiera sido más fuerte, más sabio, más compasivo, habría podido hacer que funcionara. Pero descubrí que a veces soltar es el acto más fuerte que puedes hacer. Se necesita coraje para alejarse de lo familiar, incluso cuando lo familiar es tóxico. Se necesita fortaleza para priorizarte cuando has sido condicionado toda tu vida a priorizar a otros. Se necesita sabiduría para reconocer que algunas relaciones no pueden ser salvadas, no importa cuánto lo intentes. Y soltar en esas circunstancias no es rendirse, es reconocer la realidad, es honrar tu propia valía, es elegir la vida sobre la lealtad ciega. El octavo descubrimiento fue sobre la naturaleza del cambio real. Cuando estaba en la relación tóxica, siempre esperaba que la persona cambiara. Siempre esperaba que finalmente vieran cómo su comportamiento me estaba afectando y eligieran actuar diferente. Pero descubrí algo importante. La gente solo cambia cuando las consecuencias de no cambiar se vuelven más dolorosas que el trabajo de cambiar. Al permanecer en la relación, al absorber constantemente el comportamiento tóxico sin consecuencias reales, estaba removiendo cualquier motivación para que la persona cambiara. ¿Por qué cambiarían si podían continuar comportándose de la misma manera sin perderme? Pero cuando finalmente me fui, cuando la consecuencia se volvió real, sucedió algo interesante. No cambió inmediatamente. Probablemente ni siquiera ha cambiado ahora. Pero al menos ya no estaba siendo cómplice en permitir el comportamiento. Y esto me enseñó algo sobre la compasión verdadera. A veces, la cosa más compasiva que puedes hacer por alguien es permitir que enfrenten las consecuencias naturales de su comportamiento. Es permitir que toquen fondo. Es no rescatarlos constantemente de su propio dolor autoinfligido, porque solo en ese fondo pueden encontrar la motivación para realmente cambiar. El noveno descubrimiento fue sobre la culpa. Después de soltar, fui inundado con culpa. Me sentía egoísta. Me sentía como si hubiera abandonado a alguien que me necesitaba. Me sentía como si no fuera espiritual porque no pude hacer que funcionara. Esta culpa era casi tan dolorosa como la relación misma. Pero lentamente descubrí que la culpa estaba basada en creencias falsas. La creencia de que soy responsable por la felicidad de otra persona. La creencia de que debo sacrificar mi bienestar por el de otros. La creencia de que si alguien me necesita, estoy obligado a estar ahí sin importar el costo para mí. Todas estas creencias son falsas. Son creencias codependientes disfrazadas de virtud. No soy responsable por la felicidad de otra persona. Cada persona es responsable por su propia vida, su propia sanación, su propio crecimiento. Puedo apoyar, puedo alentar, pero no puedo vivir su vida por ellos, y no debo destruir la mía tratando de salvarla de ellos. El décimo descubrimiento, y este tomó más tiempo en emerger, fue sobre mi propio crecimiento. Descubrí que había estado tan enfocado en la otra persona, en sus problemas, en tratar de arreglarlos, que había descuidado completamente mi propio crecimiento. Toda mi energía iba hacia afuera, nada iba hacia adentro. Cuando solté, de repente tuve tiempo y energía para enfocarme en mí mismo, para hacer mi propio trabajo interno, para sanar mis propias heridas, para crecer en formas que había sido imposibles mientras estaba atrapado en la dinámica tóxica. Y ese crecimiento fue exponencial. Comencé a ver mis propios patrones. Comencé a ver cómo había atraído y permitido relaciones tóxicas. Comencé a ver las heridas de infancia que me hacían vulnerable a la manipulación y el abuso. Y pude trabajar en esas heridas, pude sanarlas, y a medida que sanaba, me volví menos atraído a la toxicidad. Me volví más capaz de reconocerla temprano. Me volví más fuerte en mantener límites. El 11º descubrimiento fue sobre la naturaleza de la paz verdadera. Antes de soltar, mi idea de paz era la ausencia de conflicto.
Pensaba que si tan solo pudiera hacer que la persona dejara de criticarme, de manipularme, de lastimarme, entonces tendría paz. Pero descubrí que la paz verdadera no viene de controlar el comportamiento de otros, viene de soltar la necesidad de que sean diferentes. Cuando solté la relación, solté la lucha. Ya no estaba tratando de cambiar a la persona. Ya no estaba tratando de hacer que vieran mi perspectiva. Ya no estaba tratando de obtener la validación o el amor que nunca iban a dar. Y en ese soltar encontré paz. No porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque ya no estaba en guerra con la realidad. Los budistas enseñan que el sufrimiento viene del apego y la aversión. Estás apegado a que las cosas sean de cierta manera. Tienes aversión cuando no lo son, y esa lucha constante es sufrimiento. Pero cuando aceptas lo que es, cuando dejas de pelear con la realidad, el sufrimiento se disuelve. Y descubrí que esto se aplica especialmente a las relaciones. Cuando finalmente acepté que la persona era como era, que no iba a cambiar, que la relación era tóxica, pude soltar. Y en ese soltar encontré una paz que la relación nunca me había dado. El 12º descubrimiento fue sobre el amor verdadero. Durante mucho tiempo pensé que amar a alguien significaba aguantar cualquier cosa, significaba ser incondicional sin importar qué, pero descubrí que eso no es amor, eso es codependencia. El amor verdadero, incluyendo el amor a ti mismo, tiene condiciones, tiene límites. Dice, te amo, pero no permitiré que me lastimes. Te deseo bienestar, pero no a costa de mi propia destrucción. Los budistas hablan de amor bondadoso, que es diferente del apego. El amor bondadoso desea el bienestar de todos los seres, pero no está apegado a estar en relación con todos los seres. Puedes tener amor bondadoso hacia alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida. Puedes desear su felicidad sin ser el instrumento de esa felicidad, y esa distinción es crucial. El amor verdadero también incluye amor propio, y el amor propio significa protegerte de daño. Significa priorizarte, significa reconocer tu propio valor. Y si alguien no puede tratarte con el respeto y la consideración básicos que mereces, el amor propio significa soltar. No con odio, no con resentimiento, pero con claridad sobre lo que mereces. Ahora, déjame compartir contigo el proceso que seguí para soltar, porque soltar no es un evento de un solo momento, es un proceso. Y hay pasos específicos que pueden ayudarte si estás considerando soltar relaciones tóxicas en tu propia vida. El primer paso es reconocimiento honesto. Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo sobre la naturaleza de la relación. No puedes cambiarlo, no puedes justificarlo, no puedes hacer excusas. Tienes que ver la toxicidad claramente. Y esto es difícil porque probablemente has estado negándola o minimizándola durante mucho tiempo. Haz una lista. Escribe específicamente los comportamientos que son dañinos. Escribe cómo te hacen sentir estos comportamientos. Escribe el patrón. ¿Ha estado sucediendo esto durante meses? ¿Años? Escribe si ha habido cambio real o solo promesas de cambio. Esta lista te dará claridad. Y cuando la culpa o la duda surjan más tarde, puedes regresar a esta lista y recordar por qué tomaste esta decisión. El segundo paso es soltar la responsabilidad por la otra persona. Tienes que aceptar que no puedes salvarlos, no puedes arreglarlos, no puedes sanarlos. Solo ellos pueden hacer ese trabajo. Y al tratar de hacerlo por ellos, no solo fallas, también te impides hacer tu propio trabajo. Practica decir esto en voz alta. No soy responsable por la felicidad de Nombre. No soy responsable por su sanación. No soy responsable por su crecimiento. Solo puedo ser responsable por mí mismo. Di esto hasta que se sienta verdadero, porque mientras cargues la responsabilidad por ellos, no podrás soltar.
El tercer paso es prepararte para la culpa. Va a venir. Tu mente va a tratar de convencerte de que eres egoísta, de que estás abandonando a alguien que te necesita, de que no eres espiritual. Y la persona tóxica probablemente reforzará estos mensajes. Te dirán que eres el problema, que si tan solo hicieras X, Y o Z, todo estaría bien. Prepárate para esto. Escribe respuestas que puedas decirte a ti mismo cuando la culpa surja. Cosas como: elegir mi bienestar no es egoísta, es saludable. No puedo prender fuego a mí mismo para mantener a otros calientes. La compasión incluye compasión por mí mismo. Mantén estas respuestas cerca, las necesitarás. El cuarto paso es crear el límite. Esto podría significar diferentes cosas dependiendo de la relación. Podría significar terminar la relación completamente. Podría significar reducir drásticamente el contacto. Podría significar establecer límites muy claros sobre qué comportamientos tolerarás y qué sucederá si esos límites son violados. Sea cual sea el límite que establezcas, comunícalo claramente. No lo justifiques excesivamente. No lo expliques hasta el cansancio. Simplemente establécelo. Y luego, y esto es crucial, manténlo. Porque si estableces un límite y no lo mantienes, la persona aprende que tus límites no tienen consecuencias reales. El quinto paso es prepararte para la reacción. Las personas tóxicas rara vez reaccionan bien a los límites. Pueden enojarse, pueden intentar hacerte sentir culpable, pueden jugar a la víctima, pueden prometer cambio, pueden decirte que estás siendo cruel, insensible, egoísta. Pueden reclutar a otros para presionarte. Prepárate para esto y mantente firme. Recuerda, su reacción confirma por qué necesitabas el límite en primer lugar. Una persona sana respetaría tu límite. Una persona tóxica lo ataca. Esa es tu confirmación de que tomaste la decisión correcta. El sexto paso es procesar el duelo, porque incluso cuando sueltas algo tóxico, habrá duelo. Duelo por la relación que esperabas que fuera, pero nunca fue. Duelo por el tiempo invertido. Duelo por las ilusiones rotas. Permite el duelo. Llora si necesitas llorar. Siente la tristeza, pero no dejes que el duelo te haga regresar. El séptimo paso es llenar el espacio con salud. Cuando sueltas toxicidad, se crea un vacío. Asegúrate de llenar ese vacío intencionalmente con cosas sanas. Relaciones sanas, actividades que te nutren, prácticas espirituales, autocuidado. Si no llenas el vacío intencionalmente, puede llenarse con más toxicidad. Y el octavo paso, que es continuo, es hacer el trabajo interno. Pregúntate, ¿por qué atraje esta relación? ¿Qué herida en mí la hizo posible? ¿Qué creencias sostuve que me mantuvieron ahí? Trabaja en esas heridas. Desafía esas creencias. Sana. Porque si no haces este trabajo, probablemente atraerás otra relación tóxica para repetir el mismo patrón. Ahora, déjame abordar algunas objeciones y preguntas comunes. La primera es: ¿pero es mi familia? ¿No se supone que la familia es para siempre? Y mi respuesta es: la biología no te da el derecho de lastimar a alguien sin consecuencias. El hecho de que compartan sangre no significa que debas tolerar abuso. Puedes amar a tu familia desde la distancia. Puedes desear su bienestar sin permitir que te destruyan. La segunda objeción es: pero los he amado durante tanto tiempo. ¿Cómo puedo simplemente irme? Y la respuesta es: el tiempo invertido no es razón para continuar invirtiendo en algo que te lastima. Eso se llama la falacia del costo hundido. No importa cuánto tiempo has pasado en la relación, lo que importa es si la relación es sana ahora, y si no lo es, quedarte solo invierte más tiempo en algo destructivo. La tercera objeción es: ¿pero qué pasaría si cambian después de que me vaya? Y la respuesta honesta es: eso es su viaje, no el tuyo. Si cambian, es genial para ellos.
Pero no es tu responsabilidad quedarte y ver si lo hacen. No debes prender fuego a tu vida esperando que tal vez algún día decidan cambiar. Y la cuarta objeción es, ¿no es esto el ego hablando? ¿No debería ser más desapegado? Y aquí está la distinción crucial. El desapego budista no significa permitir que te lastimen. Significa no estar apegado a resultados específicos. Puedes establecer límites saludables y aún así estar desapegado. De hecho, establecer límites desde un lugar de calma y claridad es desapego verdadero. Estar atrapado en una relación tóxica porque tienes miedo de lastimar los sentimientos de alguien es apego, no desapego. Lo que descubrí después de soltar a todas las personas tóxicas en mi vida fue esto. Soy más fuerte de lo que pensaba. Merezco más de lo que me habían hecho creer. La paz es posible. Las relaciones sanas existen. Y no tengo que pagar por amor con mi alma. Descubrí que puedo ser espiritual y aún así tener límites. Puedo ser compasivo y aún así protegerme. Puedo desear el bienestar de alguien y aún así elegir no estar en su vida. Y estas no son contradicciones. Son la expresión madura de una práctica espiritual genuina. Si estás considerando soltar relaciones tóxicas en tu propia vida, esto es lo que necesitas saber. Es difícil, es incómodo, habrá culpa, habrá duelo, pero del otro lado hay libertad, hay paz, hay espacio para que florezcan relaciones genuinas. Y hay versión de ti que no sabías que era posible, una versión no moldeada por toxicidad, una versión completa, auténtica, libre. Soltar no es fracaso, es liberación y mereces ser libre.